¿Ves? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer encuentro viajero de este año. Tenemos una invitada además muy especial y le damos ya las gracias por haber aceptado nuestra invitación, Ana Bosch, que nos ha acompañado durante muchos viajes, muchas noticias y muchas informaciones durante muchos años. Como sabéis, este programa está coordinado y dirigido por Fernando Castiñeiras. Y sin más, voy a dar paso a Fernando para que presente a Ana y para que podamos conversar con ella sin perder ni un minuto. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias también a Richard Bueno, que está hoy con nosotros, el director del Instituto Cervantes de Lisboa, y a Eduardo Vives, nuestro compañero del Departamento de Cultura, por ayudar a que este encuentro sea posible. Como decía Delia, hoy es el primer día de la primera cita de este 2025 e inauguramos esta quinta edición de nuestro ciclo viajero con la periodista Ana Bosch, que supongo que para todos los que estáis en España es suficientemente conocida, pero como aquí tenemos también a muchos alumnos de diferentes institutos Cervantes del mundo, pues os diré que Ana es natural de Barcelona y que es conocida por su labor como reportera y como corresponsal en Radio Televisión Española, una entidad a la que ha estado vinculada, si no me falla en los datos, desde 1988. Su experiencia en el campo internacional comenzó durante su etapa en Lyon, cuando participó en el lanzamiento del canal informativo Euronews, y además también ha formado parte del equipo, formó parte del equipo fundacional de la Dos Noticias, junto a Fran Llorente o a Lorenzo Milá. Es sin duda alguna una figura icónica de nuestro periodismo, del periodismo español, y con ella vamos a recorrer esta tarde diferentes lugares de la geografía internacional, haciendo paradas sobre todo en los que han sido sus destinos como corresponsal o como enviada especial. Vamos a movernos por Rusia, por Ucrania, por Estados Unidos, bueno, y por diferentes lugares, porque ya sabéis que también un poco los guionistas de este encuentro sois vosotros, los que estáis ahí siguiéndonos a través de Zoom o a través de Facebook, y podéis hacernos llegar vuestras preguntas o hablar directamente con Ana Bosch. Vamos a estar también en grandes eventos de la historia, como la llegada de Vladimir Putin al poder, el triunfo electoral de Barack Obama, y bueno, que como digo, dejaremos que fluya la conversación. Ana es coautora del libro Europa soy yo, junto al periodista Pablo Suárez, y también publicó en 2023 este libro que tengo entre mis manos, el año que llegó Putin. Entre los varios galardones que se le han concedido están el Premio de Periodismo Salvador de Madariaga en el año 2013 o el Premio Ernest Udina a la trayectoria europeísta en 2020. En fin, que no nos van a faltar temas de conversación, así que no la hacemos más larga y saludo a Ana Bosch. Muy buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a los que tenéis la suerte de estar en Lisboa. Muy buenas tardes. Efectivamente, porque para otro ya son buenas noches. Exacto. Bueno, cuéntanos, porque entre los corresponsales enviados especiales os movéis tanto que a veces es un poco difícil seguiros la pista, así que cuéntanos desde dónde nos hablas hoy. Hoy os hablo desde Madrid. Ahora en este momento estoy en Madrid, pero si lo hubiésemos hecho mañana estaría en Barcelona. O sea que ando siempre un poco de acá para allá. Sí, de hecho, bueno, siempre es difícil organizar este tipo de encontrar la fecha exacta, considerando que nuestros encuentros siempre son los lunes, así que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos concedes y la disponibilidad para estar inaugurando esta quinta edición. Nada, un placer. Bueno, y hablando de viajes y diciendo que son muchos, los viajes que hacéis, entiendo, corresponsales, enviados especiales, me imagino que muchas veces no le podéis dedicar todo el tiempo que os gustaría a esos lugares en los que estáis. Pero, por otro lado, os permite sumergiros en la realidad sociopolítica de cada lugar. De hecho, en algunas ocasiones se me plantea el pensamiento de que los corresponsales no viajáis a los países, sino a los libros de historia mientras están escribiendo. Y eso me resulta apasionante. No sé cómo vives tú esta forma de viajar.
Qué bonito eso que acabas de decir, qué bonita definición. De hecho, yo creo que en el libro, en el año que llegó Putin, creo que lo menciono al final. Y es que efectivamente, claro, el periodismo es trabajar en el día a día, sobre el día, y cada vez más rápido y con una manera más atropellada y cada vez con menos tiempo para reflexionar. Y claro, muchas veces, entre otras cosas, porque te falta la perspectiva histórica, porque vives el presente, el mero presente, no eres consciente y no lo puedes saber hasta que pasan unos años de que estás viviendo momentos históricos. Eso lo sabes luego, cuando pasan 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Y en ese sentido es lo que a mí me ocurrió con la llegada de Vladimir Putin, ¿no? Que decías, bueno, pues uno más y llevaba ya Boris Yeltsin cambiando de primer ministro cada 2 o 3 meses. Decías, bueno, pues no sabías si ese tal Vladimir Putin, que en ese momento no conocía a nadie, pues iba a ser alguien importante en la historia o iba a ser, nada, una anécdota. Bueno, pues ha habido que esperar, son ya 25 años que Putin está presidiendo Rusia y vemos que sí, que ese fue un momento histórico y que cambiaron muchas cosas en Rusia y que cambiaran también muchas cosas en la escena internacional. Otras veces sí, otras veces, ¿en cuántas ocasiones no hemos dicho aquello de un día histórico, un momento histórico? Y, por ejemplo, en ese sentido me tocó otro momento histórico con la diferencia de que en ese yo sabía que estaba viviendo la historia en directo, que fue cuando eligieron y luego tomó posesión Barack Obama como el primer presidente negro de los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual se dan las dos circunstancias. Una, que en el mismo momento que lo estás haciendo dices, esto es histórico, y otras que lo cubres como una noticia más, o vamos, como una noticia del momento, pero que no puedes adivinar la trascendencia histórica que va a tener. Ujú. De hecho, bueno, aprovecho este comentario que hace sobre Vladimir Putin para hacer referencia al hecho de que ha sido durante muchos años corresponsal en Moscú y de ahí este libro que presentaba antes, que tengo en mis manos, el año que llegó Putin, y que muestra muy bien la evolución desde los años de la perestroika hasta la actualidad. De hecho, en él hay una crónica que recuperas y que me ha llamado especialmente la atención, porque a pesar de tener muchos años, esa crónica que creo que tú misma escribiste, resulta muy actual a finales, en este 2025, porque a finales del siglo pasado ya se veía claramente que la sociedad rusa estaba como pidiendo a gritos una figura fuerte, ¿no? Una figura con un claro talante, no sé si dice autoritario, bueno, una figura fuerte como la de Vladimir Ujú. Putin. Y ahí radica el éxito que él ha tenido, porque, bueno, ahora los sondeos de opinión en Rusia, digamos que no son muy fiables, pero por lo menos hasta la invasión de Ucrania, pero yo me atrevería a decir que incluso ahora la mayoría de la población rusa aprueba a la gestión de Vladimir Putin y lo apoya. Hay muchos factores para eso. Una, porque sobre todo en las grandes ciudades ha mejorado la calidad de vida, que tiene algo de espejismo, pero lo cierto es que ha mejorado. Pero sobre todo porque después de unos años tremendos de caos, de humillación nacional, porque es como lo vivieron ellos, que fue el final de la perestroika, es decir, el final de los años 80 y toda la década de los 90 con Boris Yeltsin, lo vivieron eso como un caos, como un empobrecimiento tremendo, una humillación del orgullo nacional y entonces salía en las encuestas sociológicas que eso, que querían que volviera la ley, el orden y un líder fuerte. Eso Vladimir Putin lo entendió, lo captó enseguida y si os acordáis, ahora ya no, porque ya no está para tantos trotes, pero si os acordáis, en los primeros años de Vladimir Putin, esa galería de imágenes, ¿no? Él pescando en aguas bravas,
él montando a caballo con el torso desnudo, él matando a un oso, él pilotando un avión de combate, porque él sabía que lo que estaba demandando después de los años Yeltsin, que además terminó como un líder absolutamente decrépito, enfermo y borracho, que los rusos demandaban un líder fuerte, con energía y que devolviera el orgullo nacional. Y por eso le ha salido bien la jugada. Hay algunas trampas, pero eso explica en parte el éxito en casa de Vladimir Putin. Ujú. Bueno, yo aprovecho esta pequeña pausa para recordaros a todos los que estáis aquí que podéis utilizar el chat para hacernos llegar cualquier pregunta que le podemos transmitir directamente a Ana, o bien, si no sois tímidos, siempre son bienvenidas las intervenciones en directo. Así que bueno, id preparando dudas y en cualquier momento me pedís la palabra. Claro, periodismo y hablar de realidad de la geopolítica es también, como decíamos, es un viaje y muchas veces es necesario para saber de qué podemos hablar, qué podemos preguntar cuando nos movemos a un país. Y en este mundo tan polarizado, en el que parece que nos obligan o nosotros mismos queremos elegir entre el bueno buenísimo de un conflicto y el malo diabólico a combatir, creo que en esta parte del mundo, y cuando digo esta, hablo de Occidente, de Europa Occidental, tenemos muchas dudas sobre cuál es la opinión pública del pueblo ruso. Entonces yo te quería preguntar, Ana, imagínate que nos vamos de viaje mañana mismo a Rusia con el deseo también de interactuar con los locales. ¿De qué puedo hablar con ellos? ¿Hasta dónde puedo hacer llegar mis preguntas? No, tus preguntas, mira, yo estuve, ahora en marzo se cumplirá un año, ¿no? Estuve cuando las oficialmente elecciones, pero de hecho un poco como una autocoronación de Putin el año pasado en marzo. Ujú, Tú puedes hablar de todo, tú puedes hablar de todo y sobre todo si eres extranjero. Otra cosa es que te contesten. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo a hablar o que te hablan así con sobreentendidos, que ni siquiera dicen invasión de Ucrania, por supuesto, ni guerra. Dicen, bueno, que haya paz, que se acabe pronto. eh, mm, entonces te contestan vaguedades o directamente te contestan, uy, yo de eso no sé, uy, lo que me recuerda un poco, ¿no? Cuando al principio, en la transición, justo después de la dictadura en España, la gente te decía, uy, yo es que no entiendo de política, yo es que no entiendo de política, ¿no? Que es una manera de no contestar, porque hay miedo a que si contestas te puedas meter en un lío, ¿no? Porque piensan ellos, a saber quién va a escuchar lo que yo le digo a esta mujer. Y eso ya saber, ese que lo escuche, qué medidas va a tomar contra mí. Tú puedes hablar de todo y tú extranjero puedes preguntar lo que quieras, incluso puedes publicar lo que quieras, porque difícilmente un periodista extranjero va a levantar una noticia, va a poder llevar a cabo un trabajo de investigación que desenmascare corruptelas o cosas que le hagan mucho daño al poder, ¿no? Por una serie de razones bastante obvias. Entonces, el problema no es tanto lo que tú digas y lo que tú escribas luego, como el encontrarte gente dispuesta a hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, porque mi ruso es muy precario, es de sobrevivir, pero yo no puedo mantener una conversación con matices en ruso. La traductora que me acompañaba en San Petersburgo, estuve en San Petersburgo y en Moscú. Yo, por ejemplo, en horas muertas le preguntaba a ella, y ni siquiera ella, que era evidentemente off the record, no la estábamos grabando, que al final siempre con quien te hace de traductor y convives muchas horas se acaba estableciendo un cierto vínculo afectivo y de cierta amistad.
No conseguí saber qué pensaba de Vladimir Putin y no conseguí saber qué pensaba de la invasión de Ucrania, más que qué pena todos estos jóvenes que van al frente, ¿no? Pero de ahí no la podía sacar. Ujú. Comentaba un poco por aquí, a misma pregunta, aprovecho para saludar a Leandro Blanco Pigui, que no sé si está con micrófono o prefiere mantenerse en segundo plano. Bueno, Leandro es un antiguo invitado, si no recuerdo mal, en la segunda edición de nuestro ciclo estuvo con nosotros y es un gran viajero y escritor. Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos los que están. Espero que se escuche bien porque tengo un ventilador en la oreja. Y nada, eso, quería preguntar cómo es esto de vivir en Rusia. Porque al menos para mí es un país que me genera mucha curiosidad porque es mitad Europa, pero es muy distinto a la Europa que conozco. Es mitad Asia, pero también es muy distinta a la Asia que conozco. Entonces me genera muchas dudas de cómo será vivir ahí y cómo será esto, la gente, si, bueno, un poco lo que ya respondió Ana, pero cuestiones de miedo, cuestiones políticas, si la gente es abierta, si la gente es cerrada como se la ve en los estereotipos de películas y demás, porque realmente no conozco nada de Rusia y me encantaría eso, los detalles un poco del día a día. Hola, Leandro. Gracias por la pregunta, entre otras cosas, porque al plantear la pregunta has reflejado lo que siglos de literatura han estudiado, han analizado y no sé si han llegado a alguna conclusión, ¿no? ¿Rusia es Europa o es Asia? Mi respuesta personal es que ni es del todo Europa ni es del todo Asia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Vladimir Putin, su entorno y su entorno ideológico, lo que intentan precisamente es apelando a que son una gran potencia, que están entre Europa y Asia, quieren ejercer una soberanía que va incluso más allá de sus fronteras, apelando a que son una gran potencia euroasiática, ¿no? Entonces ellos dicen, somos Eurasia, somos la gran potencia euroasiática. Yo, por ejemplo, tenía un colega, un cámara de San Petersburgo, que un día que había un partido de fútbol, pues no sé de qué competición, y decía, el amor al fútbol es lo único europeo que tenemos. Yo no diría tanto, tienen más cosas europeas, pero tal vez lo más asiático que tengan, dentro de que tienen mucho en común con Europa, pero hay algo distintivo fundamental para mí que es la concepción del poder. Es una concepción absolutamente vertical del poder, que quien lo tiene lo ostenta absolutamente, y una carencia total de conciencia del concepto ciudadano, ¿no? Es como si la Ilustración y la Revolución Francesa, es decir, estamos hablando de finales del siglo XVIII, por lo tanto ya más de 2 siglos, como si esos cambios del antiguo régimen a las democracias, a las sociedades, no ya a las democracias, las sociedades modernas, hubiese resbalado como sobre una capa de aceite en Rusia. Y eso explica en parte lo que comentábamos antes con Fernando, ¿no? Esa querencia por un líder fuerte, por un nacionalismo muy fuerte. Al mismo tiempo, y yo no conozco China, pero colegas que han vivido mucho en China y que conocen bastante bien China me dicen que es en común, lo tiene también en común. Al mismo tiempo, hay un sentido individualista tremendo. Es decir, el poder no tiene ninguna consideración por la ciudadanía. Para el poder, los ciudadanos no son personas con unos derechos mínimos que hay que respetar, que hay que escuchar. No, son, y en estos momentos de guerra la expresión es oportuna, son carne de cañón.
son instrumentos del poder. Y eso lo asume el ciudadano. Asume que ante el poder no tiene ningún derecho y que si lo tiene, no tienen por qué respetarlo. Y entonces eso les lleva a un individualismo tremendo, es decir, pues yo me busco la vida porque o me espabilo yo o si aquí alguien tiene que responder por mí. Y luego eso hace que se creen, y eso yo lo viví muy de cerca, unos círculos de individuos que por familia, por amistad, por vecindad, se establecen unos nexos muy fuertes de cooperación en los momentos de crisis económica, de economía del trueque. Pues entonces yo, si soy un buen mecánico, le hago chapuzas y arreglo los coches de ese círculo, y en ese círculo si hay alguien que sabe coser, me arregla a mí la ropa, y si hay alguien que conoce a alguien en un mercado, nos consigue carne o lo que sea mejor de precio. Es decir, esa conciencia, ese haber interiorizado mucho que el poder no se va a preocupar por ti, hace que se creen micro sociedades de intereses entre las personas, porque es un poco lo de o nos ayudamos entre nosotros o nadie se va a preocupar por nosotros, ¿no? Y en ese sentido, los años de Yeltsin, donde los más avispados y más cercanos al poder se enriquecieron haciéndose con las grandes privatizaciones, el empobrecimiento tremendo de los años 90 no hizo más que reforzar eso. No sé si he respondido a tu pregunta, pero es lo que yo te puedo responder por mi experiencia, evidentemente, ¿no? A lo mejor si le preguntas a otros te dicen otras cosas, pero ya te digo, hay ríos de tinta, como suele decirse, escritos sobre esa identidad, esa idiosincrasia rusa, que ni acaba de ser Europa, pero tampoco podemos decir que sea Asia. Genial, Ana, muchas gracias. Sí, sí, me respondiste. Gracias. Gracias. Y muchas gracias, Leandro, por acompañarnos también después de tu intervención. Tengo una pregunta, pero no sé si ha sido porque Michelin, no sé si tienes audio, no veo ni audio ni cámara. Sí, Hola, buenas tardes, Michelin. buenas tardes. Bueno, antes de todo, mi español hablado no es muy bueno. Mas, quería saber de la señora Ana Bush si ha leído el estupendo libro de las memorias de Navalny. Eh, es increíblemente emocionante, interesante. Yo lo he leído y él habla mucho de la llegada de Putin, de las delusiones que Putin, del facto que Putin se sabía que iba a ser un dictador porque viene del KGB, era de un nivel muy inferior del KGB y que no podría dividir el poder. Ha hablado antes del enriquecimiento de la época Yeltsin, más la corrupción de todos los oligarcos y todos que están alrededor de Putin es increíble. Y Navalny la denuncia muy, muy, muy bien en este libro. Y después yo quería también saber, yo pienso, Navalny lo dice, no es posible, en el caso de la guerra de Ucrania, discutir con la presencia de Putin. La paz no es posible hasta cuando vamos a tener Putin en el poder. Bueno, más o menos lo que quería decir en mi portuñol. No, muchas gracias y se te ha entendido perfectamente, o sea que tu español da para que se te entienda perfectamente. Las memorias, no las tengo ahora aquí a mano, pero las memorias de Navalny, que es un tocho, las tengo a mitad. La corrupción fue el gran caballo de batalla, fue
la batalla de la vida de Navalny. Y efectivamente, una de las cosas, por eso yo decía que en el éxito de Putin se explica, pero al mismo tiempo hay muchas trampas. Entonces, Putin llegó, entre otras cosas, ley, orden, devolver el orgullo nacional y acabar con la corrupción, acabar con el poder de los llamados oligarcas. ¿Ha acabado con el poder de los oligarcas? No. ¿Qué hizo? Y lo hizo muy poco en el primer año de estar como presidente, es decir, hace ya 24 años. Los reunió y, por simplificarlo, fue algo así como, a ver, vosotros os vais a poder seguir enriqueciendo como lo estáis haciendo, pero con una condición, que no me desafiéis. Yo soy el presidente, yo ostento el poder y no vais a hacer nada que a mí me pueda incomodar o que me pueda cuestionar a mí. Con lo cual, ¿cuáles han sido los oligarcas que se han mantenido, que se mantienen y que siguen aumentando sus riquezas y funcionando? Aquellos que están en sintonía o que no desafían, no le plantean un problema a Vladimir Putin. ¿Qué ha ocurrido con los demás? Bueno, pues casualidad, pero o están en el exilio o han muerto, muchos de ellos en el exilio. Entonces, efectivamente, tú lo decías, sigue habiendo muchos oligarcas. La diferencia es que son, por así decirlo, los oligarcas de Putin. Y, por ejemplo, una de las razones, una de las lógicas para las sanciones de la comunidad internacional, que es Occidente, y que en el mapa somos muy pocos comparado con el resto del mundo que no impone sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. La intención, la esperanza de esa lógica era que si ponemos sanciones que afecten a esos millonarios, a esos ultra ricos, a esos magnates que se benefician gracias a su contacto con Putin, si ahora ellos se perjudican, ellos harán que Putin se retire o se avenga a negociar. Bueno, en 2 semanas, exactamente dentro de 2 semanas, el 24 de febrero, se van a cumplir 3 años de la invasión y la guerra de Ucrania. Ahí siguen los oligarcas y ahí sigue Putin. Eso por una parte. Por otra, ¿es posible la paz con Putin? A cualquier analista ruso que le preguntes, más o menos independiente, te dirá que no, que es imposible. Y luego, lo mismo que dicen que dos no se pelean si uno no quiere, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, y menos en cuestiones geopolíticas, porque si te invade y no has pedido que te invadan. Pero lo que sí es cierto es que dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Y está claro que Putin no quiere negociar. ¿Qué pasará el día que no esté Putin, por la razón que sea? Bueno, pues analistas, es la pregunta que yo también hago cuando tengo ocasión de hablar con colegas o con analistas rusos y me contestan, en Occidente no pongáis muchas esperanzas en el relevo de Putin, porque a lo mejor quien viene detrás os gusta todavía menos que Putin. O sea que, y luego Putin, Donald Trump, pues claro, que hay otro factor, hay otro factor nuevo desde hace menos de un mes, que es Donald Trump. Donald Trump lleva más de un año diciendo que él como presidente acaba con la guerra de Ucrania, acaba en 24 horas. Bueno, han pasado más de 24 horas y no lo ha hecho, pero que él va a conseguir poner en vereda tanto a Vladimir Putin como a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. No lo sabemos, no lo sabemos, y lo que sí está claro es que con Putin y con Trump probablemente, si un día de estos llega un alto al fuego y un final de la guerra en Ucrania, el precio va a ser que Ucrania ceda el territorio que tiene ocupado Rusia. Es decir,
la pérdida territorial, la cesión territorial de Ucrania, sea directamente a Rusia o sea como protectorado internacional o una cosa de estas. Pero los que saben más que yo dicen que la única posibilidad que ven de que a corto plazo termine la guerra es si hay por parte de Ucrania una renuncia al territorio que en el este tiene ocupado Rusia. Bueno, Mas esto no puede ser. La renuncia de Ucrania es imposible. El agresor fue Putin, punto. Yo te digo los elementos que hay encima de la Sí, mesa en sí. este momento más fuertes, que son Putin, Zelensky y Trump. Ajá. Si tomamos, si tomamos la promesa de Trump de que va a haber paz pronto, yo pregunto cómo es posible. Sí. Y la única manera de juntar esos elementos, y es Putin, Zelensky, Trump y una paz en breve, sería obligar a Ucrania a que cediera la soberanía de esa parte, que ya te digo, ya os digo, podría no ser directamente no entregársela a Rusia, entregársela, pues yo qué sé, ¿no? Como ha ocurrido en Afganistán, como ocurrió en la antigua Yugoslavia, a una fuerza internacional de paz, que se buscara una solución de ese tipo. Pero, insisto, quienes saben más que yo de esto, es la única posibilidad de que en el plazo, por ejemplo, de este año, de este 2025, se llegara a una paz, porque si bien se ha demostrado que Ucrania aguanta mucho más de lo que creía Vladimir Putin, lleva 3 años resistiendo, también es evidente que no ha conseguido reconquistar lo que ocupó Rusia, ¿no? Con lo cual, una recuperación por parte de Ucrania del territorio ocupado militarmente se ve difícil y diplomáticamente también. Triste, triste. muchas gracias por tu intervención, Michelin, que es precisamente lo que queremos de esta conversación, que seáis vosotros los que participáis. Así que bueno, seguimos cualquier otra pregunta, comentario, lo seguimos esperando. Y bueno, en relación a esto que estabas hablando ahora, Ana, el hecho de que dentro de unos días, dentro de 2 semanas, se cumplen 3 años del inicio de la guerra en Ucrania. Me venía a la cabeza un comentario que en una ocasión un alumno, a título personal, me dijo sobre su opinión. Él es un alumno ruso de San Petersburgo, y me explicaba que él no ve esto como un conflicto internacional, no ve esto como un conflicto entre dos países, sino como una guerra civil entre pueblos hermanos divididos en diferentes estados. Me comentaba esta persona que pocos eran los que no tenían relaciones de parentesco o relaciones muy cercanas en Ucrania, en Bielorrusia. Si esto es verdad, si estás de acuerdo con esto, supongo que la herida que se puede abrir no solo en los próximos años, sino en las próximas generaciones, es una herida mucho más profunda de la que dejan las bombas. Esa herida está ya abierta. Esa herida está ya abierta y en España, por desgracia, sabemos cuánto tardan en sanearse y en cicatrizarse las heridas de una guerra civil. Tiene elementos, no es una guerra civil, no lo es, eso es lo que pretende decir Vladimir Putin, pero tiene elementos de guerra civil, porque efectivamente, a ver, la Unión Soviética fueron 70 años en los que, además de haber los movimientos que hay, que era un mismo país, los movimientos que hay, pues como los hay en España, como imagino que los hay en Portugal, de gente que nace y se cría en un sitio, pero luego acaba trabajando, viviendo y formando una familia en otro sitio del mismo país. Eso ha ocurrido, eso ocurría también en la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió además de eso y sobre todo durante los tiempos de Stalin? Hubo una política deliberada, programada,
de rusificación, que fue de ir mandando población rusa a distintas repúblicas con una lengua distinta, una idiosincrasia distinta, un sentimiento nacional distinto, una etnia distinta, una religión distinta. En el caso, por ejemplo, de Chechenia, fue, y lo hizo también en las Bálticas, fue mandando población rusa para que hubiera rusos en todas partes, para, tal como lo veía Stalin, aguar, por así, ¿no? Como echarle agua al vino, que si la identidad de esas repúblicas era distinta de la rusa, cuanta más población rusa llegara ahí, se instalara ahí y echara raíces ahí, más se iba a diluir, a difuminar esa personalidad distinta de la rusa. Entre una cosa y otra, las migraciones internas habituales y esa política deliberada de rusificación de Stalin, se llega al siglo XXI donde efectivamente rara es la familia en Ucrania que no tiene parientes en Rusia, rara es la familia en Rusia, sobre todo una en las zonas limítrofes y en las grandes capitales, en Moscú y en San Petersburgo, que no tiene parientes en Ucrania. Yo, por ejemplo, la mayoría de mis amigos rusos tienen familia ucraniana, o son hijos de ucranianos, o son nietos de ucranianos, y tienen familia en Ucrania. Con lo cual, no es una guerra civil, pero efectivamente tienen elementos de guerra civil y eso lo hace todavía más trágico. Ujú. Me ha llegado, creo que solo la puedo leer yo, una pregunta de David, que te leo, Ana. Bueno, inicialmente te felicita, enhorabuena por tu trayectoria. Y te quería preguntar cómo viviste el conflicto checheno en tu etapa de corresponsal. También le gustaría saber cómo se percibe la figura del controvertido líder político checheno, Ramzan Kadyrov, en la sociedad rusa. Eh, a mí me tocó la Segunda Guerra de Chechenia, que es la de Putin. Y es una de las cosas que pongo en el libro es que la guerra de Chechenia, la Segunda Guerra de Chechenia, fue la gran campaña electoral de Vladimir Putin. Fue un poco lo de yo voy a terminar lo que Yeltsin no logró terminar, porque de hecho la primera guerra de Chechenia termina con una derrota de facto de Rusia, ¿no? Porque se queda Chechenia con una autonomía que era prácticamente una independencia. La cosa llega al punto, y en sociedades democráticas cuesta mucho asimilarlo, a mí me costó asimilarlo cuando estaba ahí, la cosa llega al punto de que una de las interpretaciones que hicieron enseguida los rusos a la ola de atentados que hubo en agosto y septiembre de 1999 fue que eran atentados hechos o tolerados por los servicios secretos. Vladimir Putin, como comentábamos antes, viene del KGB, para, con esos atentados, inmediatamente responsabilizar a los chechenos y tener el pretexto, el vengar esos atentados, el vengar esas muertes, tener el pretexto para volver a Chechenia y machacar, como se dice vulgarmente. A mí me tocó la Segunda Guerra Chechena, estuve en Grozny y yo he visto Grozny como se ven ahora esas imágenes aéreas dramáticas, tremendas de Gaza, que se ve que es todo, según Trump, un solar con grandes posibilidades inmobiliarias, un solar porque las bombas lo han arrasado todo. Pues así como vemos ese norte de Gaza ahora en las imágenes que nos llegan de drones, así vi yo Grozny. O sea, yo he recorrido Grozny sin oír nada. Por no oír no oíamos ni perros, ni pájaros. Y era el principio de la primavera, era a finales de marzo, principios de abril. Lo arrasó. Y me acuerdo mucho que un coronel del ejército ruso me dijo, evidentemente que los chavales a los que les hemos matado a los padres o a la madre o hemos violado a su madre y tal,
van a querer vengarse. Pero es que la hierba en Chechenia hay que cortarla periódicamente. Y bueno, ya crecerán. Kadyrov. Bueno, Kadyrov, que es hijo, porque eso es hijo del Kadyrov de aquella Segunda Guerra, que era uno de los señores de la guerra. Lo que consiguió Putin, además de arrasar, de machacar militarmente a los chechenos, fue llegar a un pacto con uno de los rebeldes, ¿no? Con uno de los capitostes rebeldes, que fue Kadyrov el padre. Y el acuerdo al que llegaron es, bueno, vamos a ver, sois aquí los señores de la guerra, tú vas a ser, por así decirlo, mi virrey en Chechenia. Vas a hacer lo que te dé la gana en Chechenia, yo no me voy a meter. La corrupción que campe a sus anchas, te puedes enriquecer lo que quieras, pero no vuelves a montar una rebelión, no vuelves a montar una guerra de independencia. Bueno, eso fue en el 2001-2002 y Putin ha puesto muchísimo dinero ahí, les ha dejado que a los chechenos muchísimo de su dinero lo inviertan ahí, y ahora uno va a Grozny y ve una ciudad con rascacielos, moderna, eh, que a mí me cuesta asumir que eso es Grozny. Entonces, ¿qué imagen tienen de Kadyrov en el resto de Rusia? Bueno, en general, la imagen de checheno es de guerrero, de que son los más brutos, los más violentos, los guerreros más inclementes que hay en la antigua Unión Soviética, ¿no? Por eso de vez en cuando se decía, uy, que Kadyrov manda tropas a Ucrania, ¿no? Y rápidamente el decir mandan chechenos, hay chechenos en Ucrania, equivalía a decir, uff, hay ahí gente armada que son peor que el ejército ruso. Esa es un poco la imagen. La imagen que hay en el resto de Rusia es de eso, de un cabecilla que ha heredado literalmente de su padre el liderazgo en esa república, que es un aliado de Putin y que ahí está la garantía de su supervivencia y que tiene mucho de pacto mafioso. Entonces, la pregunta que yo me hago desde hace 3 años es, ¿creyó Putin que podía hacer con Ucrania lo mismo que hizo con Chechenia? ¿Creyó Putin que podía llegar? Sabemos que arrasó Mariupol y muchas de las ciudades del este que ha ocupado, pero que podía machacarlos militarmente y automáticamente pactar con algún líder ucraniano para que estuviera ahí y para que de presidente y para que Ucrania mantuviera su soberanía titular, formal, nominal, como es el caso de Bielorrusia, pero que de facto no ejerciera esa soberanía, porque entre otras cosas no haría nada que no le gustara al Kremlin de Putin. Si creyó eso, bueno, los hechos demuestran que estaba muy equivocado, ¿no? Porque han pasado, estamos a 2 semanas de que se cumplan 3 años, Ucrania sigue ahí, el gobierno ucraniano sigue ahí, es decir, si en febrero del 2022 Zelensky era un líder no muy respetado porque al fin y al cabo era un actor de comedia que lo eligieron ya un poco hartos de desengañarse con todo el que elegían. Y si pongamos por caso la identidad ucraniana, el nacionalismo ucraniano no era muy fuerte en febrero de 2003, si eso era así, desde luego no ha habido nada, no hay nada como una invasión para darle el liderazgo a Zelensky que no tenía hace 3 años y desde luego para construir, para reforzar un sentimiento de identidad y un nacionalismo ucraniano. En ese sentido, a Putin, si ese fue el cálculo que hizo, le ha salido el tiro por la culata, porque hoy hay más identidad ucraniana de la que había, hay más nacionalismo ucraniano del que había, que es una de las incógnitas que tenemos a futuro, ver
cómo se ejerce y cómo deriva ese nacionalismo ucraniano, y Zelensky ha hecho de Zelensky el líder que no era. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Aquí seguimos esperando cualquier intervención escrita o hablada que queráis hacer. A mí, Ana, de ese triángulo del que estamos hablando, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, este último país es uno de los que a nivel viajero, incluso, más me llama la atención. Recuerdo en el podcast de Pablo Strubel, un podcaster que hemos tenido aquí en el ciclo también, que algún viajero comentaba que simplemente por sacar la cámara de fotos y orientarla, porque no sé si le dio tiempo a hacer una foto, orientarla hacia un viejo edificio con una arquitectura típica comunista, que él no lo sabía, pero creo que era algún edificio de tipo militar. Este viajero acabó en aquella ocasión, y no fue hace muchos años, en el calabozo. ¿Es quizás Bielorrusia uno de los países más herméticos, incluso para un viajero en este momento, al nivel casi de una Corea del Norte? Yo no diría tanto. Ahora, desde luego, el poder que ejerce Lukashenko en Bielorrusia es de un dictador. Es la dictadura, supera a Putin y lo supera en el poder. O sea, Lukashenko es un dictador, dictador de manual. Es un dictador y solo hay que remontarse a la represión brutal que hizo de las manifestaciones, de las protestas que había y la cantidad de gente que está o en la cárcel o en el exilio. Miles, centenares de miles de personas. Eh, Lukashenko es un dictador, punto, y Bielorrusia, quien abre la boca, acaba o en la cárcel o pies en polvorosa. Dicho esto, yo he estado en un calabozo en Rusia, en Tula, por grabar lo que nos parecía, por grabar una estación de tren que estaba al aire libre, y resulta que, claro, que los medios de transporte son objetivos estratégicos. Entonces esto era como una parada de tranvía, porque era una parada de tren, pero que estaba al aire libre, en medio de la ciudad. Y entonces nos pusimos a grabar pues, esas cosas que hacemos los de televisión para que se viera movimiento de gentes, cómo llega el tren, se para, bajan pasajeros, suben pasajeros, y nos tuvieron todo un día detenidos y al final, bueno, con mediación de la embajada en Moscú y una serie de cosas, nos soltaron, pero tal. Y en diciembre, hace 2 meses, me detuvieron en Ucrania, me detuvieron en Kiev por con el teléfono hacer una foto, Ujú. hacer una foto porque me llamó la atención un edificio, la cantidad de seguridad que tenía alrededor. Y entonces yo hice la foto al edificio, pero la hice a la placa que había en la entrada, que como era la acera de enfrente, yo no lo podía leer. Digo, bueno, pues con el zoom del teléfono le hago una foto a la placa y así me entero de lo que es, que hay tanta Sí, seguridad. he Bueno, traducido. pues vinieron 3 militares, me detuvieron ahí en la calle, luego, bueno, intercedieron por mí, no sé qué, porque resulta que ese edificio era la sede de los servicios secretos ucranianos. Ujú. Entonces les dije, digo, ya, digo, pues que yo de verdad que no tengo ningún interés, yo solo quería saber qué edificio era. Digo, y no tenía a quién preguntarle. Digo, yo lo único que quería era una foto de la placa y les enseñaba. Digo, mira, si esto es la foto de la placa. O sea, ni siquiera del edificio, de la placa, para yo luego ver qué había escrito, ¿no? Con lo cual, son países donde la libertad, muy celosos de lo que ellos consideran objetivos estratégicos. Pero vamos, el caso de Bielorrusia no es una Corea del Norte, pero es una dictadura, si me apuras, más dura que la de Vladimir Putin. Ujú. Bueno, como nos queda media horita de tiempo, aprovecho para recordarle a todas las personas del público que no pierdan la oportunidad de hacer más preguntas si lo desean. Yo voy a cambiar un poco de tema hacia
hacia un aspecto más periodístico barra viajero, pero sí, cualquier persona quiere regresar a estos argumentos, sus comentarios y preguntas son bienvenidas. Ana, nuestras invitadas siempre nos han descrito cómo se han sentido en sus viajes. Normalmente, claro, en relación a la seguridad, al hecho de viajar solas, como mujeres, a la discriminación que pueden sufrir en según qué países. ¿Tú a día de hoy cómo valorarías la situación para las periodistas y más concretamente para las corresponsales? A ver, como viajera normal y corriente, yo creo que es obvio. A ver, si ya simplemente, si te mueves por Lisboa, por Madrid, por Barcelona y ya vas con cuidado, sobre todo cuando oscurece, vas con cuidado por qué calle vas, y las mujeres tenemos mucho más miedo a un asalto, a un ataque violento en la calle de una ciudad, vamos, la ciudad europea, que los hombres, pues imagínate ir sola viajando, montarte en un tren o hacer autostop o montarte en un coche con un chofer al que no conoces y cosas de estas. Es obvio que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, nos arriesgamos más física y psicológicamente que los hombres por el mero hecho de ser mujeres viajar. Viajemos donde viajemos. Luego está que si es un país donde culturalmente a la mujer se la considera un ser inferior, eso evidentemente se agrava. Cuando además de considerarte un ser inferior, consideran que por el hecho de ser blanca, occidental, y occidental eres poco menos que una prostituta o prostituible, pues te arriesgas mucho más. Con lo cual, como mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, hay una serie de problemas mayores que si no lo fueras, pero eso seas periodista, seas ingeniera y seas lo que seas cuando te mueves. Como periodista, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo hemos sido, ya no lo somos, hemos sido minoría en las redacciones, hemos sido minoría en las redacciones de información internacional. Y luego en la mente de los jefes, que son los que distribuyen los viajes y dicen a dónde vas, estaba la cosa de vernos, si no como seres inferiores, sí como aquello que se decía antes del sexo débil, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a mandar a una mujer a una guerra? ¿Cómo vas a mandar a una mujer a determinado sitio? Con el tiempo, mujeres que me han precedido, eso lo han ido rompiendo. Dice, pues sí, quiero ir y quiero ir a Afganistán y quiero ir a Oriente Próximo y quiero ir a esa guerra. Esa lucha fue la de la generación inmediatamente anterior a la mía, ¿no? La de las Carmen Sarmientos, la de Rosa María Calaf. Esa es la generación que rompió esas barreras, que los jefes ni siquiera se imaginaban, se planteaban mandar a una mujer a, a un conflicto o al exterior. Luego, mi generación y la que me sucede, lo que ocurre es que a la hora de la verdad, por ejemplo, mi generación, es difícil encontrar corresponsales que hayan vivido en distintos destinos, que hayan estado en distintos destinos y tengan una familia. ¿Por qué? Porque tradicionalmente este era un trabajo para los hombres y tradicionalmente el hombre se iba y la mujer y los niños lo seguían, porque el que mantenía la carrera laboral, la carrera profesional era él y la mujer iba un poco a expensas de él. Entonces, yo he vivido, yo he sido afortunada, en algunos destinos he podido compaginar mi vida de pareja con la vida profesional. En otras, mi marido ha tenido que renunciar a su carrera profesional y yo formo parte de esa generación de corresponsales que no tiene hijos. Ojo, sin salir de televisión española, hay corresponsales o ex corresponsales de mi generación que los tienen.
Almudena Ariza tiene 2 hijos, Pilar Requena tiene una hija, pero son minoría, son Ujú. minoría. ¿Por qué? Porque es muy difícil compaginar una maternidad con tener hijos. ¿Qué pasa? Que esas leyes de igualdad, sirven para algo. Y entonces, por ejemplo, ya hay una generación nueva, que es la que está entre los 30 y los 40 años en este momento, que gracias a que las leyes han cambiado, pueden hacer de corresponsal y acogerse a una baja por maternidad y reintegrarse. Estoy hablando, evidentemente, de privilegiadas como soy Ujú. yo laboralmente, que lo de la precariedad laboral es otra historia, que laboralmente tenemos un puesto de trabajo en condiciones, con un contrato fijo en condiciones. Otra cosa son las freelance, evidentemente, que están peor que los freelance. Siempre es así, las mujeres están siempre peor que los hombres, así, grosso modo, ¿no? Estadísticamente. Pero ahora ya empieza a haber una generación de mujeres que en empresas sólidas, en empresas serias, que las tienen en contratos de acorde con la ley, pueden acogerse a una baja por maternidad. Una cosa que evoluciona. Y luego se está produciendo también una cosa interesante, y es que eh, la igualdad llega también a las parejas. La mujer, nos hemos incorporado al mundo laboral, nos hemos incorporado al periodismo. En estos momentos, en las redacciones, somos más las mujeres que los hombres. Y en las parejas también son unas parejas con mayor relación de igualdad. Entonces, yo, por ejemplo, he visto a compañeros más jóvenes a quienes les han ofrecido una corresponsalía, y ante el dilema de que entonces su mujer renunciara a la carrera laboral, a la carrera profesional, ellos han renunciado a la corresponsalía. O si ha sido al revés, ahora, por ejemplo, hay un caso que es el de la corresponsal que está en Bruselas, eh, Mariana Gancedo. Su marido es Íñigo Alfonso, un fuera de serie de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Española, y él temporalmente ha dado un paso atrás para que su mujer, para que Mariana pueda estar unos años de corresponsal en Bruselas. Es decir, la buena noticia es que las nuevas generaciones, por las leyes, pero también porque los hombres ya ven como un igual a su pareja, que tiene derecho a mantener su carrera profesional, pues o bien renuncian a la corresponsalía, o bien, si su mujer es la que tiene la corresponsalía, ellos la siguen. Es decir, la buena noticia es que se está adelantando, se está avanzando en cuestiones de igualdad. Creo que ha habido por aquí una pregunta que ha hecho alguien en el chat, pero no me ha dado tiempo a Te leerla. lo voy comentando yo. Al hilo de esto, Lorena dice que relacionado con lo que acabas de exponer sobre situaciones en Bielorrusia, su pregunta estaba orientada precisamente a ese sentido. Qué privilegios tiene lo de viajar desde el periodismo, relacionados con el acceso a determinados lugares, a determinadas situaciones? Y por otro lado, qué inconvenientes desde el punto de vista de vivir un viaje de manera independiente y sin tareas pendientes. Efectivamente, ha dado en el clavo. Ser periodista en general, en el extranjero o sin salir de tu espacio geográfico habitual, yo creo que el gran regalo del periodismo es que tienes acceso a lugares, a situaciones y a personas que, de no ser por el periodismo, pues no conocerías nunca, ¿no? Esa es la gran ventaja, que puedes acceder a cosas. ¿Cuál es la desventaja? Y sobre todo en el caso de la televisión, y sobre todo de la televisión antes de los teléfonos móviles, antes de que pudieras de alguna manera disimular que ibas a grabar imagen. Y es que por el hecho de ser periodista también tienes sitios prohibidos, tienes sitios en los que no te dejan entrar, a los que no te dejan acceder, y muchas veces, ojo, tú quieres ir como turista, pero como saben que eres periodista, dicen, ya, sí.
Sí, que vienes aquí como turista, ¿no? Con lo cual tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y luego, dentro de las ventajas de viajar como periodista, también hay que tener muy en cuenta que hay lugares a los que tenemos acceso y si somos honestos, que yo creo que es la clave para ser un buen periodista, es ser honesto, es lo más difícil, además, porque porque a veces ser honesto te quita medallas, ¿eh? Y a veces te pones medallas a base de, si no mentir, tergiversar un poco la realidad. Muchas veces tenemos acceso, por ejemplo, a la primera línea en guerras o a la cárcel de Guantánamo o a otras cárceles porque te lleva un ejército, porque vas lo que en la jerga periodística se llama ir empotrado. Entonces yo, por ejemplo, y lo dije y lo reconocí, yo fui a Chechenia con el ejército ruso, porque en aquella época solo había dos maneras de ir a Chechenia. Una era negociando con chechenos, sobornando a chechenos para que te llevaran, lo cual significaba, una, fiarte de que efectivamente te iban a llevar y no te iban a secuestrar y decapitar, cosa que hacían los chechenos y quedarse con el dinero que les habías pagado. Luego, dos, como periodista de televisión española, una empresa pública que pasa auditorías, que pasa un control parlamentario, ¿cómo justificas tú que has estado pagando sobornos a chechenos para poder acceder? ¿Cómo justifico yo el dinero que he gastado en eso? Entonces yo fui, pero fui con el ejército ruso y lo dije. Y viví, yo entonces era bastante más joven, estamos hablando de hace 25 años, y tuve una gran lección de periodismo, que no es que no la supiera, pero las cosas cuando las vives en carne propia ya se te graban a fuego y no lo olvidas. En esa visita a Grozny de la que hablaba, montada en un carro de combate del ejército ruso, nos pasearon tal no sé qué. Al día siguiente, ya en el hotel, ya en el hotel en Ingushetia, fuera de Chechenia, viendo las noticias en televisión, todos los que habíamos ido con el ejército nos quedamos con una cara de bobos, inenarrable, porque nos enteramos que mientras nosotros habíamos estado por Grozny, en Grozny se había producido el mayor ataque de la guerra contra un puesto de control, lo que se llama un checkpoint del ejército ruso, con no sé cuántos muertos. Y me acuerdo que la crónica que yo hice, dije, bueno, yo estaba allí y no me enteré, porque cuando vas con el ejército te enteras de lo que el ejército quiere que te enteres. Y cuando vas a Guantánamo, vas con el Pentágono, vas con el ejército de los Estados Unidos y ves de Guantánamo lo que te enseña. O sea que esas crónicas, no os fiéis de que les dicen, hemos conseguido entrar en Guantánamo. No, tú no consigues entrar en Guantánamo, tú no saltas la valla y entras en Guantánamo, tú no sobornas al marine que hay en la puerta y entras. No, tú si tú has entrado en Guantánamo, has sido con el ejército de Estados Unidos. Y puedes sacar información de ahí, pero sé honesto, no has entrado en Guantánamo. Te han acompañado, has sido escoltado, que es como se entra en Corea del Norte igualmente, ¿no? Cuando de vez en cuando al gobierno de Corea del Norte le da, pues venga, que entren unos cuantos periodistas extranjeros, vas con una persona al lado literalmente y que no puedes hablar con la población. Dice, no, 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 no se puede hablar con la población. Entonces, el dilema es, ¿vas en estas condiciones o no vas? Si vas, que es una opción absolutamente legítima, pero luego cuéntalo que estás contando lo único que te han dejado ver. Y en el oficio, en el buen oficio de periodista está el contarlo y incluso, y en eso quien es una maestra, Rosa María Calaf, en usar cierta ironía, ¿no? Para dejar entrever eso, que estás dando una versión oficial, pero que tú eres la primera que no te crees esa versión oficial. Muchas Espero gracias. haber respondido las varias aristas que tenía esa pregunta. Pues muchas gracias por tu respuesta y muchas gracias a Lorena por participar y por estar siempre en estas entrevistas y apoyar este ciclo. Otro que siempre está es Manuel,
que antes de hacer un salto de saltar al otro charco y aprovechar tus conocimientos, Ana, para hablar un poquito el tiempo que nos queda, que ya no es mucho, de Estados Unidos, Manuel hace un ratito escribía la siguiente pregunta y es, ¿qué tal es la Rusia rural? ¿Crees que somos bienvenidos los viajeros o la política y la desconfianza hacen mella? Además, te dice felicidades por tu gran labor. Bueno, muchas gracias por los piropos y muchas gracias por estar ahí al otro lado. La Rusia rural es otro mundo. Eh, Hay dos Rusias. La Rusia de Moscú y San Petersburgo, que son las dos grandes capitales, lo más occidentalizado, lo más desarrollado, lo más capitalista, lo más de Rusia. Yo estuve en Moscú y San Petersburgo porque fue lo único que pude ir a ver, porque también esa es otra. El año pasado, porque fue parte también de una estrategia de comunicación, el Kremlin nos dio visado a una docena de profesionales de radiotelevisión española para que fuéramos a Rusia, pero fue solo durante una semana, menos de una semana, y detalladamente dónde vas, Moscú y San Petersburgo, y poco más, porque en menos de una semana no te puedes mover mucho más, ¿no? Eso es una cosa. Y tú si vas, que yo estuve en marzo, y no sabes lo que está pasando, dices, ah, pues no está mal, no está mal, o sea, no está mal, me apetece quedarme aquí una temporada y ver cómo es esto de Rusia, porque no ves desabastecimiento, no ves unas medidas de seguridad extraordinarias, me, te llama la atención que haya muchos carteles que ponen hasta la victoria, siempre la victoria será nuestra, ¿no? Y dices, bueno, pues si no hay guerra, ¿de qué victoria me están hablando, no? Pero ahora, si te vas a las zonas rurales, ya es otra cosa. Toda esa reforma, todo ese poder adquisitivo, ese mejoramiento del poder adquisitivo y de la calidad de vida que se ha visto en las grandes ciudades, no lo ves en las zonas rurales. Siguen siendo zonas pobres, siguen siendo zonas que se sienten muy alejadas del poder. ¿Y a quién está mandando Putin a la guerra? ¿A quién está reclutando? ¿A jóvenes? ¿A hombres de edad militar de Moscú y San Petersburgo? No. A hombres de zonas rurales, cuanto más lejos, mejor. Y si no son de una etnia rusa, mejor. Putin sabe que solo, porque es lo que él ha vivido, él lo sabe y además lo ha vivido, lo ha experimentado. Solo va a haber movimientos de resistencia, de oposición, manifestaciones, protestas fuertes en Moscú y San Petersburgo. Es el único lugar con capacidad intelectual y de población suficiente como para articular una protesta. Fuera no, luego si no van a protestar van a ser cuatro gatos y cuanto más lejos, mejor. Y luego, por ejemplo, en los primeros meses de la guerra en Ucrania era demoledor. Varios medios publicaron lo que mandaban los soldados rusos a casa de los sitios que ocupaban o donde iban. Bueno, cuando saqueaban, mandaban televisiones de plasma, mandaban microondas a casa. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que vienen de lugares donde no pueden acceder a una televisión de plasma, no pueden acceder a un microondas. Es decir, son dos mundos distintos. Y en cuanto a la pregunta de cuánto influye, evidentemente en Rusia siempre, siempre, siempre se ha demonizado a Occidente. Es decir, el mal viene de Occidente, ¿no? O sea, el mal viene de Occidente, empezando por esta guerra. La versión oficial y lo que muchos rusos creen, porque es la única información que reciben, es que somos nosotros, es Occidente, a través de la OTAN, quien ha cercado a Rusia, quien está estrangulando a Rusia. Y ellos invaden Ucrania obligados por el acoso de Occidente, que con la ampliación de la OTAN y una serie según ellos, de acciones que
algunas son reales, otras son inventadas, estamos acosando a Rusia. Rusia está asfixiada y para poder sobrevivir, para defenderse de nuestro acoso, de nuestro ataque, por eso invade Ucrania, para alejarnos a nosotros, para defenderse de Occidente. Entonces, ese gota a gota de que Occidente es una amenaza permanente a Rusia, a sus valores, a su soberanía nacional, a su identidad nacional, eso cala. Y entonces, en principio, sí, entre ser simpatizantes y reticentes a encontrarse con el occidental, cuanto más te alejas de Moscú y San Petersburgo, más te encuentras con ese rechazo o con ese recelo, porque eres occidental y también por lo que comentaba al principio de todo con la primera pregunta que me hacías tú, Fernando, ¿no? Que es más miedo te encuentras con que la gente quiera hablar contigo. Es miedo a las represalias que ellos pueden sufrir por hablar contigo, no miedo de ti. Tú no les das miedo. Les da miedo las represalias que pueden tener ellos, sufrir ellos de Rusia si hablan contigo o en función de que te cuenten. Yo tuve ocasión de estar ahí durante la perestroika a finales de 1990, hace 35 años, y entonces, como las esperanzas en Moscú y San Petersburgo estaban puestas en esa perestroika, en la transformación democrática de Rusia, bueno, entonces era Unión Soviética todavía, en la democratización, en la liberalización de la economía hacia una economía capitalista, el modelo era Occidente. Y entonces sí, fue un pequeño periodo en el que había mucha ilusión por acercarse a nosotros. Ahora está entre el recelo y luego también 25 años de alimentar el nacionalismo en Rusia ha hecho mella, entonces ahora también hay toda una generación de rusos que te ven como un igual o incluso como un inferior, porque realmente ha habido un ascenso importante del nacionalismo ruso y del orgullo nacional, ¿no? Con lo cual muchas veces decir, perdona, que yo soy ruso, ¿eh? Un respeto que soy ruso, digo, ponerlo así en plan coloquial, ¿no? Pero un poco la mentalidad que te puedes encontrar si vas. Y esa mentalidad te la encuentras en todas partes. Ana, y en esta rivalidad, bueno, hasta hace unos meses le llamaría igual rivalidad, gran rivalidad comercial que ya llevamos años viviendo entre los dos grandes polos económicos, China, Estados Unidos, digo hasta hace unos meses o hasta hace unos días, porque ahora ya es una guerra comercial con, con fines diplomáticos en todo, con estos nuevos aranceles y demás. En este conflicto que existe entre Estados Unidos y China, ¿qué papel crees que puede tener la Unión Europea? ¿Qué papel podemos tener los países de la Unión Europea en esta nueva situación? Esa es la gran pregunta de cualquiera que tenga mínima conciencia en Europa de lo que está en juego. En estos momentos estamos perdiendo la batalla. Es decir, la guerra no ya comercial, sino que los avances tecnológicos están en China y en Estados Unidos. En el siglo XXI manda quien controle la tecnología. Estamos viendo ahora en Estados Unidos que se está produciendo una rebelión, un asalto a la administración pública por parte de Elon Musk y su equipo, encargados por el presidente democráticamente elegido, pero que le está dando la vuelta a todo el sistema de funcionamiento de la administración y lo está haciendo gracias a la tecnología. ¿Qué ha pedido Elon Musk para hacerse con el gobierno, con la administración, mejor dicho, del gobierno? ¿Qué ha pedido? Acceso a los datos, a las bases de datos, acceso al sistema informático. O sea, para dar golpes de Estado ya no hacen falta ejércitos y tanques, los puedes dar, ¿no? ¿Por qué se dan tantos hackeos internacionales? ¿Por qué hablamos tanto desde hace ya por lo menos 20 años de la guerra cibernética?
porque ahí es donde se juegan las cosas, en la tecnología. En Ucrania, por ejemplo, ¿no? Estuve con altos mandos militares de la unidad precisamente de tecnología. Claro, esta guerra es que los rusos tienen este dron, tenemos nosotros que inventar un dron mejor, que han inventado este proyectil, pues nosotros un antiproyectil mejor, es decir, y casi todo es de alta tecnología, porque los drones no van pilotados, no es hacer un mejor avión de combate, sino hacer mejor eso que tú controlas, para así decirlo, desde un ordenador, ¿no? Por hacerlo muy gráfico. Bueno, pues en esa guerra por la tecnología están a muerte China y los Estados Unidos, y Europa está rezagada. O sea, de alguna manera, mira, la semana pasada La Vanguardia sacó un titular tremendo, que era que el 90% de la tecnología de inteligencia artificial se está produciendo fuera de la Unión Europea. Si en estos momentos la Unión Europea somos los grandes reguladores, o sea, nadie regula tanto y nadie se rompe tanto las neuronas en ver cómo regular el acceso, o sea, el defender la privacidad, el mal uso de los datos digitales, la seguridad digital. Nadie se lo toma tan en serio como la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que estamos regulando algo que nosotros no producimos. Producen otros y nosotros regulamos su manejo dentro de la Unión Europea, pero lo inventan ellos. Entonces, la Unión Europea tiene un papel muy duro, y en estos momentos las cosas pintan un poco mal, porque hace falta unificar políticas, unificar presupuestos, ir todos a una. La industria tecnológica va de la mano con la industria de defensa militar. Todos los países son muy celosos de su defensa, de sus servicios secretos, con lo cual es muy difícil que pongan en común ese esfuerzo, porque todos, es un campo, la tecnología es pura estrategia. Eso sí que es un objetivo estratégico hoy en día, y como todos los países en la Unión Europea son muy celosos, claro, China es un país, y además ultra centralizado. Estados Unidos es un país federal, pero en cuestiones de defensa también centralizado y de tecnología, ¿no? Entonces, el problema de la Unión Europea es un problema de unificar criterios, de unificar presupuestos, de unificar propósitos, y de ir todos a una. Y eso es lo más difícil. Bueno, vamos a tener que ir terminando porque nos quedan, Sí, por desgracia, 5 minutitos y nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero ya antes de marcharnos, te quería hacer una última pregunta. Tú, Ana, has estado, como hemos ido hablando ahora, en diferentes países, como corresponsal, como enviada especial. Y a mí me gustaría saber si tienes el deseo, te queda todavía algún lugar, no digo como viajera privada, sino como periodista, si hay algún lugar en el mundo que digas, ay, me gustaría la corresponsalía en ese lugar, o me gustaría ir de enviada especial. ¿No hay algún lugar en el mundo que no has cubierto profesionalmente y te gustaría hacerlo? hay muchísimos lugares. De hecho, he estado, o sea, para mí África es una gran desconocida. Oriente Próximo, evidentemente, sigo lo que pasa en Oriente Próximo, leo sobre Oriente Próximo, procuro tener unas nociones que me permitan interpretar lo que pasa en Oriente Próximo, pero no he estado sobre el terreno. Conozco un poquito Japón, pero desconozco Asia en general, con lo cual es mucho más el mundo que desconozco que el que conozco. Entonces hay multitud de destinos, que os voy a decir, de Latinoamérica, donde además no está la barrera del idioma. Lingüística. Está una barrera no una barrera, unas diferencias, unos matices de cultura interesantísimos. Pero claro, ¿qué te voy a contar de México? Es que México es un mundo. México pero ya simplemente cuando vas de turista, es que México es un país fascinante.
Colombia es enorme. En los mapas que están hechos mal hechos lo vemos así, pero Colombia es un país enorme. El Cono Sur, Brasil, por favor, es un mundo, Brasil, ¿no? Entonces, muchísimos sitios. Es que me cuesta mucho decirte Mm. uno, porque son muchos los sitios que me despiertan muchísima curiosidad y muchísima fascinación. Pues te voy a hacer otra pregunta que seguro que todavía es más difícil elegir. Ay. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿El entrevistado o la entrevistada más especial que has tenido, que ahora se te viene a la cabeza, y uno o una que te gustaría entrevistar? Pues mira, yo las entrevistas que me han dejado más huella son de lo que se suele llamar gente anónima, que no son anónimos, porque todos tenemos un nombre, aquí no hay nadie anónimo, pero gente normal y corriente. Me viene a la cabeza un patriarca ingushetio, es decir, la república que está al lado de Chechenia y que durante mucho tiempo fueron el mismo país, son primos hermanos. Fue una conversación larguísima en su casa, me abrió la luz, me metió en la mentalidad del Cáucaso, me metió en la mentalidad de Ingush y chechena. Era un hombre mayor de esos que desprenden una autoridad que no te la están ejerciendo, pero tú la percibes tremenda. Cualquiera de las mujeres rusas o ucranianas con las que he tenido ocasión de hablar y de entrevistar, eh, las mujeres de la antigua Unión Soviética son algo aparte, son un mundo aparte de resistencia, de coraje, de energía. Las admiro muchísimo. Han sufrido y están acostumbradas a sufrir lo que no está escrito. ¿Y a quién me gustaría entrevistar? Pues ¿sabes qué pasa? Que así de personajes conocidos, si llegan a un sitio relevante, se vuelven muy poco atractivos para entrevistar, porque se las saben todas. Y entonces, a ver, te puede interesar por estar aquello mano a mano, ¿no? Por tenerlo delante y ver a ver qué feeling te da. Pero es muy difícil que alguien que ha llegado a un puesto relevante caiga en la trampa de decir en una entrevista algo que no quiere decir, o sea, que lo Ujú. pilles con la guardia baja, ¿no? Con lo cual, como interés periodístico de a ver qué le saco, pues de los que están en relieve no le van a sacar nada que no te quieran decir, con lo cual al final no sabes si la entrevista la has hecho tú o simplemente él te ha dicho, te ha utilizado a ti para transmitir algunos mensajes, ¿no? Ahora sí, claro, por tenerlo o tenerla frente a frente, sí, ¿no? Pero de qué le voy a sacar poco, poco. Ya te Bueno. digo, es más eso, la gente corriente. Yo aprendo mucho más y se quedan mucho más, me impregnan mucho más y me impresionan mucho más la gente corriente, la gente de a pie, Sí. cuando pierde el miedo a hablar y te habla con franqueza. Ujú. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu amabilidad, por llevarnos de viaje, por enseñarnos tanto. Aquí han llegado, te quedan a la derecha mensajitos de agradecimiento, de invitación a Argentina, leo uno por ahí, y de admiración. ¡Ay! Mi Argentina, que no, me la he dejado, Argentina y Chile. Nos hemos Es que dejado muchas cosas, pero bueno, como digo, al final Y los Bolivia, viven- es que nos hemos dejado tantos sitios que me gustan, que quiero, que me fascinan, tantos sitios. para nosotros ha sido un placer, un orgullo tenerte, poder charlar contigo, te damos las gracias. Bueno, Eh, y yo os las doy a vosotros, o sea que son unas gracias recíprocas. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido este rato de conversación y gracias por invitarme, por supuesto, de Un entrada. placer, un honor.
esta es tu casa, cuando quieras. Te seguiremos invitando a todas las charlas por si te quieres sumar, que como Bueno, ves hay algunos... la próxima vez en Lisboa amenazo con presentarme en el Ah, eso, Instituto Cervantes. eso estaría muy bien, eso sería maravilloso. Ya ves que por aquí hay una cara que estoy viendo y otro que no tiene cara, pero que también fue antiguo invitado. A todos los que estáis ahí como público, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por apoyarnos, por vernos, por vuestras preguntas. Y como siempre, bueno, pues desde el Instituto Cervantes y al Instituto Cervantes también, gracias por apoyar este proyecto. Y desde el Instituto Cervantes os invitamos a que sigáis participando, a que estéis atentos, porque en abril tenemos nueva charla y estáis todos invitados a participar, también Ana, por supuesto. Así que nada más. Muchísimas gracias por estar. Gracias otra vez, Ana. Que tengas buenas Gracias. noches y hasta pronto. Y buenos viajes para todos. Me voy a hacer una maleta ahora mismo. Pues, Gracias. pues que te sea leve. Un abrazo para todos. Muchas gracias.